Señoras, señores, buenas tardes, amigas y amigos de la Asociación Cultural Celedones de Oro. Empezamos o'clock. Sí, eso porque además creo que tiene que ser así, ni un poquito antes ni un poquito después. Bueno, si alguien dice, ¿y quién está hablando? Bueno, me llamo Santiago, la Junta Directiva de Celedones de Oro. Santi, como tú hablas, has escrito sobre Ignacio Díaz Olano, pues qué mejor también un engarce, Díaz Olano, el gran maestro de pintores vitorianos, con la familia Apellaniz, en concreto. Hombre, pues el inicio fue Jesús Apellaniz, que fue alumno en la Escuela del Dibujo, ya saben, en el Campillo, fue alumno de Díaz Olano. Y bueno, ese es el tema. Miquel Apellaniz, el conferenciante. Miguel Ángel Apellaniz Fernández de Pinedo, Miquel. Su padre, Andrés, aquí presente, le suele llamar Miguel Ángel. Cuando su padre le llama Miguel Ángel, ya está Miquel. ¡Ay, Dios mío! Efectivamente, Javier, ¿qué he hecho? Y ya les garantizo que no ha hecho absolutamente nada. Miquel Apellaniz Fernández de Pinedo, tercera generación de la familia Apellaniz, vitoriano, cosecha año 1967, alumno de marianistas, pero esto es curioso, su padre, aquí presente, don Andrés Apellaniz Sáez de Ibarra, de corazonistas. Fue alumno de corazonistas de Vitoria y de San Sebastián. Y el abuelo, Jesús, si no me equivoco, fue alumno de aquí, de este sitio, San José. En el año 1956 a Jesús Apellaniz se le hizo un homenaje donde estaba aquí mismo el colegio San José, luego San Viator, en su zona original actual, creo que se inauguró en el año 70, en Chagorrichu, no me hagan caso. Bueno, Miquel Apellaniz, por lo tanto, hijo, nieto de pintor, hijo de Andrés, nieto de Jesús. Ya, claro, pintar no sé si pinta mucho, pero es, como no, el mejor conocedor de la familia Apellaniz. Estudió, aparte de marianistas, es un tipo muy curioso, era o es de estos típicos hombres de ciencias, de técnica, estudió ingeniería en Madrid, pero sintió, lógicamente, la llamada de la familia y del arte, porque siempre, desde pequeñito, pues ha estado Miquel Apellaniz con su familia, observando, lógicamente, lo que pintaba ya no tanto el abuelo, porque falleció con Miquel casi 2 añitos, en marzo, si no me equivoco, del 69 falleció Jesús Apellaniz y Miquel contaba con 2 añitos. Pero ha sido una de las personas que ha llevado con su padre, con Andrés, las galerías Apellaniz, galerías que también estuvieron formadas, se crearon en Zarauz en una época muy difícil, en la posguerra. Y luego aquí también simultaneando tanto Galerías Apellaniz de Zarauz en Vitoria. Bueno, y de Miquel, bueno, comentar algo que, por ejemplo, puede interesar. Estoy viendo a José Mari Vélez Mendizábal, como nos dijo hace pues un mes en la sesión, en la asamblea del Celedones de Oro. Es undécima, en este caso, es la 11ª edición de jornadas, de conferencias. No se ha interrumpido, efectivamente, hoy hace un año de la dichosa pandemia. Celedones de Oro, como dijo José Mari, no ha interrumpido sus actividades culturales, pues esa suerte ha habido también y ese mérito por parte de la anterior y actual Junta Directiva. Y bueno, y comentarles de Miquel, pues muchísimas cosas, pero igual él también va a contar, porque la conferencia, la charla, al final tiene que ser autobiográfica. Y al hablar de los Apellaniz, pues eso, qué mejor que Miquel Apellaniz. Gracias. Sí, arratsaldeon. Bueno, después de esta introducción de Santi ya me lo deja complicado el superarle, pero bueno, vamos a intentarlo y si veo que no puedo, pues le diré que suba y que siga él contando. Bueno, en fin, me alegro mucho de estar aquí, agradezco a Celedones de Oro esta oportunidad que me ha dado de hablar sobre mi familia. Cuando, como ha dicho Santi, cuando se me dijo por primera vez, era justo cuando iba a empezar la pandemia.
Hemos pasado un año terrible. Yo casi me olvidé de este asunto pensando que no se iba a celebrar la conferencia debido pues, a todos estos problemas. Y bueno, pues me llevé la sorpresa que José María me dijo que todo seguía adelante y que la fecha que estaba prevista se iba a cumplir. Y como me dijo, pues todo llega y ha llegado. Y ya estamos aquí. Y bueno, pues voy a intentar desarrollar un poco lo que es la familia Apellaniz. Como ha dicho Santi Arcediano, pues sus etapas. Y me voy a centrar principalmente en Jesús Apellaniz, que quizá pues fue el pintor que tiene una vida más interesante, independientemente de que está aquí mi padre, que también podría estar hablando de él. Pero me voy a centrar quizá un poco en Jesús, el origen de Jesús, sus hermanos, sus padres, sus hijos, todo lo que está relacionado con la familia y el arte. Bueno, pues empezando, la imagen que está ahí en pantalla, que es el escudo de la familia Apellaniz en Urarte, en Álava, y como pone, pues que la familia Apellaniz, que estaba en un pueblecito en Albaina, Andrés Apellaniz, natural de Albaina, con Francisca Corcuera, oriunda de Saraso, tuvieron 2 hijos, Nicolás y María, y aquí es donde básicamente empieza todo. Nicolás Apellaniz fue esa parte de los Apellaniz que se dedicó a la escultura y a la imaginería religiosa, que luego acaban haciendo también muebles de iglesia y tal, que seguro que todo el mundo le suena. Y luego, por la otra parte, María Apellaniz, fue la que se casó con Martiniano López Villanueva y ahí empezó toda la generación de pintores que voy a desarrollar en esta conferencia. Como he comentado, aquí está Martiniano López Villanueva y María Apellaniz Corcuera. Martiniano era militar y una persona estricta, pero era muy aficionado al dibujo y a la música. Entonces, natural de Murguía, sus hijas y sus hijos siempre habían vivido esa afición por pintar, estar siempre con colores en las manos, aunque el padre fuera militar. Y eso fue lo que creó ese germen, como digo, el ontanar artístico de la familia parte de aquí. Esa afición que tenía un militar, que los hijos la veían, se empezaron a aficionar y el padre no quería que siguieran por esa línea, pero los 3 varones continuaron por esa línea. Estos son los 7 hijos que tuvo el matrimonio de Martiniano y María. No se sabe muy poco, por lo menos no tenemos en la familia conocimiento de qué pasó con 2 de ellos, con Amparo y con Victoria. El primero fue Martiniano, que era el mayor de ellos, casado con María Lacha, que sí se dedicó a la pintura. Desde un principio se dedicó a la pintura. Luego está Ana Mari, como he dicho, Amparo y Victoria no se sabe nada. Luego está Domingo, el otro varón, que también se dedicó a la pintura. Domingo vivió principalmente en Madrid y Martiniano en San Sebastián. Y luego está Jesús, que es mi abuelo, por línea directa, que es el que tuvo quizá la vida más artísticamente más desarrollada y más exitosa con respecto a sus otros hermanos, ¿no? Y por último, la hermana pequeña, bueno, no he dicho que Jesús se casó con Teodora Sede Ibarra, que luego va a tener en esta charla mucho que ver en asuntos que hubo en la familia. Y por último, la pequeña Elisa, casada con Gregorio Aranegui. Bueno, esta primera foto es una de las pocas fotos que se conservan del primer taller que tuvieron los Apellaniz. Bueno, estoy diciendo Apellaniz cuando realmente el primer apellido era López, pero desde un principio, Martiniano, el primogénito de los hijos, en todo momento firmaba como Apellaniz. Yo no sé si fue por una cuestión estética, no se sabe realmente el motivo, o que quería, bueno, como hizo, por ejemplo, Picasso, que también que se quitó el Ruiz, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en el orden artístico se les conocía desde un primer momento como Apellaniz. Esta parte de Apellaniz, pintores, y luego había la otra parte de Apellaniz, que eran imagineros, que eran tallistas. Esta fotografía, como comento, es la fotografía de su taller, que empezó siendo un taller de decoración. Hacían decoraciones para teatros, hacían decoraciones también, pues eso, para pequeños palacetes, para casas, viajaban, pues igual tenían que decorar pues, la entrada de un palacete o lo que sea, y es a lo que se dedicaban. Principalmente Domingo y Martiniano. Luego ya Martiniano se fue y empezó Jesús, pero por una etapa pequeña. El taller lo tenían en la calle del Sur,
donde trabajaban y tenían ahí sus grandes telares y que los decoraban y bueno, pues estuvieron durante bastantes años. Lo que pasa es que al final solo estuvo Domingo, de los tres hermanos trabajando. Bueno, sí, tengo que comentar Domingo porque Martiniano enseguida marchó a Cuba. Se fue a Cuba, empezó a hacer la carrera militar porque su padre se lo exigió. El padre, como he comentado, Martiniano, no quería que ninguno de sus hijos fuera pintores, no les gustaba para nada que fueran pintores y siempre se opuso y lo intentó boicotear, pero no lo consiguió porque los tres se dedicaron íntegramente a la pintura. Martiniano se fue a Cuba, estuvo 10 años en Cuba y se sabe poco de él en cuestión artística porque aparecen muy pocas cosas de él, es muy difícil encontrar cosas de él, algún retrato. Bueno, antes, cuando he sacado las fotografías de los 7 hijos, que se me ha olvidado decir, cuando salía Elisa no era una foto, era un cuadro que estaba pintado por su hermano Domingo, cuando Elisa era pequeña. La infancia de Jesús, que es del que me centraré, empezó en un caserío en Ollerías. Sus hermanos ya se habían ido y él estuvo en Ollerías los primeros años de su vida. Y ya de entonces ya empezó a pintar, tenía cierta libertad porque no le controlaba su padre y empezaba a hacer sus primeras cositas de pintura, al punto que con 12 años, y este dato lo tenemos corroborado, por amistad familiar en la entonces calle de la Estación, en la calle Dato, en una tienda de novedades, una pequeña tienda que debía estar cerca de Anitua, le permitieron, con 12-13 años, exponer sus primeros cuadros. Y esta es la primera exposición simbólica, pero la primera exposición de Jesús Apellaniz. Esta es una cosa muy ingenua, muy infantil, ¿no? Pero se conserva y es ya un cuadro con 12-13 años de Jesús Apellaniz. Como digo, en esa tienda de novedades que había en la actual calle Dato. Otro cuadro más, de este niño que despuntaba y a escondidas ya en esa edad porque su padre no estaba de acuerdo con que pintara para nada, quería que siguieran la carrera militar. Después de ahí, Jesús Apellaniz se fue a estudiar, como se ha comentado antes, a San Viator, que es esta fotografía, que aquí lo tenía la referencia como San José de los Clérigos de San Viator, año 1907, como se ve ahí abajo, y Jesús Apellaniz es el segundo por la derecha, en la fila de abajo. Quizá la primera foto que se tiene de Jesús Apellaniz. Bueno, ya pasados unos años empezó a trabajar en la Escuela de Arte y Oficios, que entonces estaba Díaz Olano como profesor, y le dio las primeras nociones, o los primeros, diríamos, le encauzó un poco en la pintura. Años después acabó siendo también directivo de la Escuela de Arte y Oficios, Jesús Apellaniz. En esta foto estamos viendo que es la clase de modelo vivo. Otra fotografía de Jesús Apellaniz. Esta fotografía la he puesto porque se le conocía también como el pintor de la chalina. Siempre llevaba al cuello una especie de gran pajarita o fular que lo conservó durante prácticamente toda su vida. Si no era chalina, llevaba una pajarita. Esta fotografía es de 1915, que es cuando viaja por primera vez a Madrid, donde fue a estudiar dibujo técnico, geometría descriptiva, perspectiva en la Academia de San Fernando. Viajó junto con el que ya era su mejor amigo en esta época, Ángel Sáez Ugarte, y también con Ernesto Torquemada, con el que tuvo una gran amistad. Fueron también, que fue luego definitivo para Jesús Apellaniz para irse a París, con Daniel, el escultor Daniel González Ruiz, que hicieron amistad porque en esa época Daniel estaba en Vitoria, era riojano, y había venido a Vitoria porque se estaba haciendo la Catedral Nueva y había un importante taller de escultura en Vitoria. Entonces, grandes escultores, Moisés Huerta, Daniel González, pues vinieron a Vitoria porque era un centro interesante dentro de lo que era la cultura. Lo que pasa es que este taller cerró y truncó pues, un poco la idea que tenían muchos de estos trabajadores. Bueno, también he puesto así que lo de Daniel, que luego se verá en cartas escritas entre Jesús Apellaniz y Daniel en París, como Daniel fue clave y el que le animaba y le dio pues, ánimos para
para viajar a París. Bueno, antes he comentado que en Madrid estudió perspectiva, estudió diseño técnico, y es muy interesante porque hay una colección de láminas que hizo que sorprenden, ¿no? Tan joven que era, y bueno, pues aquí he sacado un par de ejemplos, bueno, de cosas que hay una gran colección de láminas y estudios de perspectiva, pero tenía eso, 17, 18 años. Incluso llegó a hacer un tratado que no se llegó a publicar, de perspectiva aplicada luego al paisaje e incluso al diseño de jardines. Son cosas interesantes que están, gracias a Dios tenemos un buen archivo en casa, se ocupó de guardar muchas cosas y hay muchos datos de estos que se pueden comprobar. Bueno, pues un caso más. La siguiente foto va a ser ya cuando estaba en Madrid en su estudio, ya se sentía plenamente pintor. Le llegaban noticias que no le hacían gracia de estas fotos en Madrid, de que se había enterado que su padre, Martiniano, el militar, había cogido todos los cuadros que había encontrado y los había utilizado para tapar los agujeros de las cristaleras que tenían en una especie de corral y bueno, le enfureció bastante y era como para un castigo que le daba a su padre porque él estaba convencido en ser pintor y bueno, y lo fue, que no consiguió nada en ese sentido el padre. Bueno, estos son los primeros cuadros que se conocen en la época que estaba viviendo en Madrid. Estamos hablando que tiene 18 años, 19, cosas pues eso de Toledo, de Fuencarral. Son todo cuadros al natural, cuadros de pequeño formato, empastados de una técnica rápida, pero que ya demostraba sus cualidades y su capacidad como artista. Bueno, como todos los pintores, cuando estaban en Madrid dedicaron tiempo para hacer copias de los grandes maestros del Prado, en este caso es el Cristo de Velázquez, que hizo muchas cosas como tantos pintores. Bueno, pues es un ejemplo que él también pasó por eso. Esto ya es en Vitoria, porque le pidieron que dejara unas obras para una exposición de autores y asuntos alaveses que se celebró en el Ateneo de Vitoria. Y fue, pues, después de esa anécdota que he comentado, en esa pequeña tienda o comercio que había en la calle Dato, de variedades o de novedades que le dejaron poner unas tablitas, esta ya fue quizá la siguiente muestra donde ya tuvo unos cuadros de él. Estamos ya hablando todavía casi de su adolescencia artística, todavía no estaba definido, son cosas muy primitivas de su pintura. Un caso más, una vista de Vitoria y bueno, pues de aquí, después de esta exposición, volvió a Madrid, que he comentado antes, estaba con el escultor Daniel González, que le estaba animando para ir a París, y mi abuelo accedió. Daniel había ido a París en el año 14, pero se tuvo que volver porque estalló la Guerra Mundial y solo pudo estar, pues no sé si estuvo ni un mes, ¿no? Entonces estaba esperando a que llegara el momento que pudiera volver a ir, que fue en 1918, y le animó a Jesús Apellaniz para ir a París. Para Jesús Apellaniz era un absoluto sueño el conseguir estar en París. Y aquí tenemos París con el Moulin Rouge, tema que pintó en varias ocasiones. De esta época hay pocos cuadros que se conozcan. Bueno, este es un cuadro de tejados desde su estudio. Luego también aquí he puesto como curiosidad, estaba hablando de Daniel González, del escultor. Debido a su amistad probablemente o se cambiaron cuadros por alguna escultura, pero siempre en su estudio estuvo una de las esculturas de Daniel, muy características. Daniel es un escultor bueno, que actualmente ya tiene un prestigio, está en la Reina Sofía representado y bueno, se considera uno de los grandes escultores que hay. Bueno, la siguiente fotografía es una curiosidad de mi abuelo que estaba guardando recortes de revistas de arte y salió pues le hicieron una especie de reportaje a Daniel cuando todavía no tenía ninguna fama y en este artículo ya reconocen que es un gran artista con una proyección clarísima. Abajo mi abuelo puso Daniel compañero de fatigas en París. Bueno, en esta época, que antes he dicho, la que fue su mujer, Teodora Sáez Ibarra, es cuando se empezaron a salir, se hicieron novios, que según tengo entendido, cuando volvió de París, porque estuvo, como he comentado, poco tiempo, en el año 18, cuando volvió de París, fue cuando conoció a Teodora Sáez Ibarra, que según tengo entendido la conoció en las hogueras de San Juan, y bueno, pues ahí empezaron su noviazgo. Teodora Sáez Ibarra, de la cuchillería, nacía en la cuchillería,
por parte de la familia tenía una empresa de carbones en el Palacio de los Cubos. Y luego también tenían una tienda de ultramarinos en la misma calle Cuchillería, al lado de donde vivían, que es esta fotografía con su padre y con su madre, Sáez de Ibarra y ella Fernández de Romarategui. El vitoriano y ella procedente de Salinas de Léniz, del caserío San Juansar concretamente. Bueno, Jesús Apellaniz, su época de soldado, servicio militar, que hizo en 1919 en Madrid, que debió tener una mili bastante tranquila, porque aprovechaba también para estudiar, incluso estudiar topografía, porque en esta época hizo ya algunos estudios topográficos y posteriores, que también, ya que conservamos pues, el archivo como anécdota, pues bueno, esto es un estudio topográfico que hizo en su día Jesús Apellaniz. Bueno, ya habían pasado 3 años, se acercaba 1923 y ya estaba proyectando su siguiente viaje a París. Ya lo había conocido gracias a, como digo, a Daniel González, y organizó un nuevo viaje a París en 1923 que fue clave en su trayectoria artística. Esta es una fotografía de la época, me parece preciosa, con 3 compañeros pintando en sus estudios en París. Estos años en París, en 1923, los felices 20 en París, pues fue un hombre completamente feliz, ¿no? Por las cartas que tenemos, que sabemos, estaba desarrollando lo que más quería hacer en su vida, que era pintar, y se dedicó a cantidad de cosas distintas y singulares, todas relacionadas en principio con el mundo del arte. Vivía en la Rue Lepic, en Montmartre, y bueno, pues nada más llegar ya, o al poco de llegar, por amigos, consiguieron que empezara a trabajar en una empresa que se llamaba Maurice Salom como diseñador. Empezó haciendo decoraciones, como empezaron antiguamente con sus otros 2 hermanos en la calle del Sur, como he comentado, pues también él lo empezó en París, pero ya a otro nivel, otra categoría, porque empezó a trabajar con lacados de gusto oriental, haciendo chinoserías, temas de dorados, diseños de estancias, sobre todo pues, con estilos Luis XV. Bien, otra de las cosas que hizo en esta época de París, que trabajaba, como digo, en el Maurice Salom, le dijeron que había una empresa que tenía una pequeña sucursal en San Sebastián de diseño de vidrieras artísticas, que se llamaba Momellán. Y también empezó a trabajar haciendo diseño de vidrieras. A la vez pintaba, pero hacía decoraciones, hacía chinoserías y empezó a hacer los diseños de las vidrieras. En esta época conoció a Utrillo, que él dice que es quizá el único pintor que en Francia le influyó en algo, en variar su técnica, o que el resto de los pintores le encantaban, pero que tampoco modificó su línea o su estilo de pintura. Era un artista feliz, integrado en la vida parisina, tenía la presión de la familia, de su novia Teo, que estaban en Vitoria y querían que volviera, pero él no tenía ninguna intención de volver porque se sentía desarrollado, triunfaba profesionalmente, que no era fácil, porque París era en ese momento pues, donde todos los pintores querían ir y había demasiados pintores para poder todos vivir, ¿no? Entonces fueron épocas para muchos pintores de penurias, ¿no? En cambio, pues afortunadamente parece ser que Jesús Apellaniz pues, tuvo suerte, empezó a trabajar desde el primer momento y pudo tener una vida relativamente sosegada en París. Ya en esta época él estaba presionando a sus padres y su novia para que volviera a Vitoria, y el sistema que utilizaron era garantizarle que habían conseguido una posibilidad de trabajar en San Sebastián en una empresa ferroviaria llamada Talleres Urcola, que le garantizaban un buen sueldo y fácil ascenso, y bueno, pues Jesús Apellaniz pues decidió volver a Vitoria, dejar ese París que no sabía cuándo iba a volver, lo dijo con la condición de que si no funcionaba lo de Urcola, que volvía a París. Pero volvió a Vitoria y se fue a San Sebastián para empezar a trabajar en este taller. Empezó
viviendo en casa de la viuda de su hermano, que ya había fallecido, Martiniano. Bueno, esta es una fotografía a cuenta de, bueno, enlazando lo que estaba hablando antes de sus trabajos que hizo en París, entre ellos el diseño de vidriera. Esta es una vidriera fechada, hecha para Montmellán y fechada en 1923. Y ahora veo que tengo una serie de cuadros de esta época de París, que eran cuadros de pequeño formato, cuadros impresionistas, de plein air. Siempre pintaba al aire libre, le gustaba estar siempre al aire libre. No era un pintor de estudio, en estudio ya lo utilizaba para hacer las decoraciones, pero lo que él quería era pintar, y pintaba siempre del exterior. Son cuadritos de pequeño formato, como digo, de ejecución rápida, y siempre que cupieran en su caja de pintar. Tenía un tamaño y entonces ya estaban sus cartones preparados para esos tamaños. Son todo temas de París, de Montmartre, del Sena. Son cuadros que tienen, pues eso, el encanto de la rapidez. Siempre normalmente le gustaba que hubiera gente en sus temas, le gustaba la figura humana, ¿no? Luego ya cuando pasó ya como paisajista, pues ya simplemente era el paisaje. Pero en esta época siempre le gustaba, pues, que tuviera importancia la figura humana. Son más cuadros, todos de Montmartre, la zona donde vivía y, como digo, de pequeño formato. Se conserva una pequeñita prueba de lacados y de chinoserías, como he comentado antes, que es esto, entre las tantas cosas que hizo. Más temas de Montmartre. En este igual se puede ver cierta influencia con Utrillo, que, como digo, que quizá fue el único pintor que él reconoció, que le gustó y que le pudo influir. También en París, antes estaba a punto ya de volverse para trabajar en talleres en Urcola, otra de las cosas que hizo en París, que le acabo de recordar y ver aquí, fue que, como hacía decoraciones para teatros también en París, empezó a trabajar como actor y hizo varias obras de teatro. Y como curiosidad, pues bueno, está aquí, que eran el lugar era se llamaba la Juventud Católica Hispano-Mexicana de París. Y bueno, y allí en la sala Malakoff, que estaba en la calle Malakoff, hizo varias obras de teatro Jesús Apellaniz. Estamos hablando, como he dicho antes, año 23. Año 23 y año 24 ya se vuelve a Vitoria, y de Vitoria directamente a San Sebastián. A San Sebastián para trabajar en los talleres Urcola. Entró a trabajar como delineante, y aquí está, este es en un rincón de su estudio en San Sebastián, en talleres Urcola. Veo ahí, bueno, tanto su mujer, Teo, y sus padres, pues lo habían conseguido, le habían traído ya a Jesús, y bueno, se sentía a gusto porque Jesús era una persona satisfecha, agradable, nada complicada, y bueno, si era la voluntad de la familia. No transigió en lo de la pintura, pero en esto dijo, bueno, pues me vuelvo y ya está. Y también tenía una novia en la que había un proyecto de casarse. Aquí estuvo trabajando, como digo, de delineante. Era una empresa, no sé si lo he dicho, que estaba vinculada al diseño ferroviario. Claro, era algo para él chocante, pero como había estudiado temas topográficos, delineación, geometría descriptiva, pues bueno, la aplicó y estuvo aquí trabajando en esta empresa, en la que fue ascendiendo desde inspector de trabajo de los talleres hasta que terminó siendo jefe de taller en Urcola de San Sebastián. Bueno, mientras estaba ahí en San Sebastián, pues seguía pintando. Estos son cuadros, pues eso, de esa época, del año 29-30. Cuando estaba en San Sebastián trabajando en talleres Urcola, hizo amistad con un anticuario de San Sebastián, que le llamaban el Saldista, que tenía mucha relación con otra empresa cercana a San Sebastián, en Orio, con la empresa Arín y Envil de Orio, que era una empresa que estaba centrada en tema de muebles. Quizá este anticuario pues conocía a esta gente por los temas de muebles y tal, y le empezó a animar a Jesús Apellaniz para que se fuera a Orio a trabajar en esta fábrica de Arín Envil. Envil, bueno, un segundito. Sí, bueno, esto es, exacto, este cuadro ya está sacado desde
la fábrica Arinenbil. Es la vista que tenía. Estaba en el otro margen del río Oria, enfrente de donde estaba la población, donde estaba el taller de muebles, y en esa época solo había una pequeña fábrica al lado de ladrillos que llamaban la fábrica del Francés. Bueno, pues empezó a colaborar con Arinenbil en esta época, aún siguiendo trabajando en talleres Urcola. Como en París había conseguido pues, captar todo ese espíritu modernista del Art Nouveau, aplicado a la decoración de mobiliario y otros objetos, sabía lo del tema de lacados que he comentado, de chinoserías, pues a Arinenbil le sorprendió porque seguían una línea de muebles más toscos, ¿no? El ver cómo había una persona que venía de París y que podía un poco modificar la línea de muebles que llevaba Arinenbil. Arinenbil era una importante fábrica de muebles. A ver, que tengo un problema aquí con el ratón. Ah, ya está. Decía que Arinenbil era quizá la fábrica más importante que había de muebles junto con Arruti en todo Guipúzcoa, ¿no? Entonces era un asunto, y los Enbil estaban vinculados a Oteiza, al escultor. Era un asunto que le interesó a Jesús Apellaniz y bueno, lo tuvo ahí, les ayudaba de vez en cuando, seguía en talleres Urcola, pero lo tenía en mente, porque luego acabó viviendo en Orio. En esta época pues, viajaba los fines de semana a visitarle a su novia, a Teo, o Teo se desplazaba de vez en cuando a San Sebastián para estar con él. Aquí le tenemos a Teo porque ya le presionó Teo de que se tenían que casar. Entonces ya el día 5 de noviembre de 1925, Teodora se casa con Jesús en Vitoria, en la iglesia de San Vicente. No podían vivir juntos, tenían que ser todavía separados, se veían pues, varios días a la semana porque Jesús seguía trabajando en Urcola y Teo ayudaba a sus padres en el ultramarinos que tenían en la cuchillería. Al año siguiente ya consiguió Teo trasladarse a San Sebastián y vivir con el que ya era su marido, con Jesús. A los 2 años, en 1928, nació su primer hijo, Andrés Apellaniz, que es mi padre, que está aquí presente con nosotros, en San Sebastián. Para nacer, Teo quiso que naciera en Vitoria, entonces se desplazaron a Vitoria para que naciera y luego volvieron a San Sebastián. Aquí está la foto de Andrés Apellaniz en San Sebastián, pues con 1 año o 2 años. Y aquí está uno de los pocos retratos que hizo Jesús Apellaniz de su hijo, de Andrés Apellaniz, pues con la edad de aproximadamente pues, unos 12 años o algo así. Hizo muy pocos retratos Jesús Apellaniz. Bueno, pues esta era la época de... Todavía estaban en San Sebastián, estaba trabajando en talleres Urcola, cada vez trabajaba más con Arinenbil. Esto es uno de los cuadros también que ya empezó a pintar de Orio, titulado La Flota Azul. Son cuadros del año 30-32 aproximadamente. También viajaban a Guetaria, Zarauz y Guetaria, que fue luego también clave en su historia como artista y profesional. Otro tema de Zarauz, el Palacio de Narros, donde se hospedaba Isabel II cuando iba a veranear a Zarauz. Y ya, en este caso, ya es como la plenitud de un cuadro de Jesús Apellaniz, es un cuadro de gran formato y está sacado desde en el que luego fue su taller o su estudio ya en Arinenbil. Porque en 1930 ya decide definitivamente dejar Urcola, los talleres de San Sebastián, y empezar a trabajar exclusivamente en Arinenbil, que como he dicho eran 2 socios, Cristino Arín y Germán Enbil, que era tío de Oteiza. Bueno, y como curiosidad que he dicho antes, la otra fábrica que había de muebles importante en Guipúzcoa, Arruti, pues el diseñador que tenía esta fábrica de muebles casualmente era Miguel Jimeno de la Hidalga, otro pintor vitoriano, que estaba trabajando como diseñador en Arruti, y Jesús Apellaniz en Arinenbil. Bueno, en la época de Arinenbil, como he comentado antes, dio un vuelco el estilo de diseño de mueble que hacían muebles más toscos, más pesados, más siguiendo una línea renacentista, pero de volumen grande, y Jesús pues
consiguió ir poco a poco refinando el estilo de sus muebles y llevando un tipo de mueble más quizá Luis XV, un mueble más ligero. Jesús Apellaniz estaban ya viviendo en Orio con su mujer Teo, con su hijo Andrés, y vivían en un chalet detrás de Arinenbil, en la colina, llamado Ingurueder, bellos alrededores, creo que es su traducción, con Teo, Jesús y Andrés, estaban los tres. En esa época nacieron dos hijas, en el año 31 y 33, que una de ellas falleció. La otra era Ana Mari, que también fue pintora. Entonces se va sumando el número de pintores, que si lo unes con los escultores del comienzo de la otra rama, es un poco el lío de la cantidad de artistas que hay con apellido Apellaniz. Otra vista de Orio, los reflejos, todos son cuadros, estos que estamos viendo, desde donde trabajaba, desde la fábrica de Arinenbil. La familia, tanto Arin como Inbil, se hicieron muy amigos de Jesús y eran ya como parte de la familia. Es una etapa muy bonita, a mí profesionalmente, dentro de su obra. Me parece muy atractiva la obra que hizo desde los años 30 hasta que empezó la guerra, entre Orio, sobre todo Orio Zarauz. Otro tema de esta época, estamos hablando hasta antes de la guerra, de Orio. Este cuadro que perteneció a la Escuela de Arte y Oficios y creo que actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Vitoria. Una fotografía de Jesús con Andrés en Orio, año 30-31. Otro cuadro de Orio. Repito que a mí son cuadros que les tengo un especial cariño. Este cuadro pertenecía a la colección del Barco Guipuzcoano en su día, porque cuando en el año 93 la Fundación Vital decidió hacer un libro sobre Jesús Apellaniz y bueno, me encargué yo un poco de la catalogación. Y por eso conozco gran número de obras y estuve trabajando un montón de años catalogando obras y por eso sé la localización de la mayoría de estas obras. Todas estas obras están en colecciones particulares o en museos. La vista de Orio, ya alejándose un poco de lo que es la margen de la ría, también otro de los temas muy característicos de Jesús Apellaniz. Este es un cuadro de 1934 que coincide, se ve, que antes lo he comentado, en la zona derecha abajo, como unas chimeneas, que eso es la fábrica esa de ladrillos que he comentado que había, de ladrillos refractarios. Pues en 1934 es cuando empieza Jesús Apellaniz a hacer ya exposiciones más serias individuales. Y una de ellas la inaugura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde envía 40 de obras, prácticamente todas guipuzcoanas, que eran las que estaba pintando mientras vivía entre San Sebastián y Orio. Esta es una imagen de esa exposición. Perdón, no, esta no es de Madrid. Esta no, perdón. Esta exposición, además esta fotografía salió publicada en El Correo hace unas semanas. Esta es en Vitoria, en el Nuevo Teatro. Y esta está con sus amigos, está Javier Landaburu, Ángel Sedugarte, su gran amigo durante toda la vida, Ernesto Torquemada, con el que fue a Madrid en su primera época, Odón Langarica, Víctor Guevara, Gregorio Aranegui. Bueno, pues esta es en Vitoria. Y el más sonriente, pues con su chalina, Jesús Apellaniz. Ahora voy a ir mostrando ya en su evolución en la pintura, como fue poco a poco. Esto ya empezó a pintar también temas castellanos, temas alaveses, porque estaba centrado en temas meramente guipuzcoanos, que era donde vivía. Esta vista de Pancorbo, Oreitia, primero retoma los temas alaveses, las trillas, que le encantaban el tema de las trillas, y luego hay una historia bonita con un cuadro suyo relacionado con una trilla, porque en la Exposición Nacional de Madrid recibió una medalla por un cuadro de trilla, la trilla en Argandoña, que yo tenía referencia de una foto antigua, pero muchos años después, como 50 años, descubrí en qué colección estaba ese cuadro, y está, que luego
luego lo mostraré. Bueno, estamos ya en la época que empieza la guerra civil, desgraciadamente, que trunca absolutamente pues, todos los proyectos y todas las ilusiones pues, de todo el mundo, y en el caso de Jesús Apellaniz, pues los proyectos se quedan parados. Seguía trabajando en Arinenbil, pero ya era una incertidumbre absoluta su futuro, ¿no? Lógicamente. La guerra la pasó en Orio. Ante toda la guerra estuvo en Orio. Durante la guerra, la Cruz Roja solicitaba donaciones. Se pusieron en contacto con Jesús Apellaniz pidiéndole alguna donación y le dijo, ¿pero qué os puedo donar si yo soy pintor y lo único que tengo son cuadros, ¿no? Pues ¿qué hizo? Pues donó cuadros. Donó una serie de cuadros para una subasta benéfica y, bueno, pues con el dinero que se sacó, pues para ayudar a la Cruz Roja. Hizo una en Vitoria y hizo otra en Burgos, en 1936. Al año siguiente es cuando fallece Díaz Olano. Le ofrecieron a mi abuelo ocupar su plaza, pero no pudo debido a que lo poco que estaba ganando era en Arinenbil, estaban en guerra y no pudo satisfacer pues, el cubrir la plaza de su maestro y el gran pintor Ignacio Díaz Olano en la Escuela de Arte y Oficios. Pasa la guerra, como he dicho, termina la guerra y se trasladan a Zarauz. Ya dejan Orio, habría problemas con la fábrica y se ven en que hay que tomar una decisión en qué hacen con su vida. Ya había nacido 3 de sus hijos y deciden irse a Zarauz, una villa que consideraban que igual podía tener más futuro dentro de lo que es la pintura, porque iba a trabajar como pintor. Y decidieron empezar con las antigüedades, porque siempre le había gustado las antigüedades, como por ejemplo hizo Zuluaga, que aparte de pintor era un gran coleccionista, ¿no? Pero el poder tener una tienda. Y ahí empezó pues, la etapa de Zarauz. Y viajaron a Zarauz pues, para ver, intentar instalarse, comprar algo y seguir la vida en Zarauz. Esta es la fotografía de la calle, al primer lugar donde fueron a vivir en Zarauz, que se llamaba antiguamente General Franco, esta calle que estábamos viendo, actualmente Avenida de Guipúzcoa, y aquí empezaron a vivir en una pequeña casita enfrente del Jardín de Justo, que era un famoso jardinero que le proporcionaba flores a Jesús Apellaniz para sus bodegones, porque era un tema que gustaba a la gente y empezó a pintar bodegones. Es un poco el inicio de su pintura de bodegones, que también se le conoce, todo el mundo sabe que pintaba bodegones. Estamos pues, en Zarauz, año 1940. Bueno, son años, lógicamente, duros, como ha comentado antes Santi, son años de posguerra y vender un cuadro supongo que sería muy, muy complicado. Pero poco a poco empieza pues, a despuntar como artista, empiezan a pedirle cuadros, hace exposiciones, no para de hacer exposiciones, Zaragoza, Bilbao, Madrid, San Sebastián, conoce a Caperochipi, conoce a Cabanas Oteiza, con quien luego organizaron temas, y se empezó a hablar de él y empezó a funcionar su vida como artista ya en solitario. Ya no tenía ingresos de trabajar para otras empresas, como había estado trabajando hasta entonces. Ya era simplemente lo que él hacía. Era una época difícil, porque era complicado en la posguerra conseguir desde los óleos hasta los lienzos, etcétera. Óleos conseguía estaba la familia Zuluaga en Zumaya y allí podía comprar los colores. Y luego lienzos, como tenía problemas, pues acabó pintando en el soporte sobre tablex. Bueno, como comento, empezó a hacer exposiciones, desde el año 40, 40 y tantos, hasta el año prácticamente 55, 54, que ya cuando se trasladó a Vitoria no paró de hacer exposiciones y triunfaba, es decir, era suficiente para vivir, mantener gastos y es lo que a él le hacía feliz. Estaba en Zarauz, ya habían puesto su primera tienda a pie de calle, la primera que tuvieron en su vida, años 40, y era su ilusión y con eso se sentía a gusto. Cuadros de la época de Zarauz, pues un atardecer con la playa de Zarauz, al fondo Moyarriz. Y bueno, antes he comentado el asunto de un cuadro de una trilla que consiguió una medalla y que no supimos el cuadro donde acabó, lo compró un coleccionista
Y yo cuando hice la catalogación tampoco supe dónde estaba el cuadro porque solo tenía una fotografía antigua, referencia a una fotografía antigua, hasta que me llevé una sorpresa cuando me dijeron dónde había un cuadro de Jesús Apellaniz, que es en la Fundación Carmen Thyssen. El famoso cuadro de la trilla en Argandoña, pues lo había comprado Carmen Thyssen-Bornemisza para su fundación y para su colección, cosa que fue motivo de orgullo. Me puse en contacto con ellos, les mandé un libro y dije, bueno, si supiera Jesús Apellaniz dónde ha acabado uno de sus cuadros, donde Carmen Thyssen, pues bueno, pues un orgullo. Bueno, como estaba comentando antes, Zarauz, pues poco a poco iba despertando, se estaba poniendo de moda. Cada vez iba más gente, la galería funcionaba, empezaban a venir extranjeros, tenía muchos clientes franceses, clientes belgas. Yo creo que Jesús Apellaniz estaba plenamente feliz, hacía lo que quería, que prácticamente siempre quiso y consiguió hacer lo que quería, pero empezaba a rondar una idea de volver a Vitoria, de instalarse en Vitoria, porque se sentía tremendamente vitoriano y creía que después de haber estado en San Sebastián, en Orio, en París, en Zarauz, pues ¿por qué no hacer lo que había conseguido hacer en Zarauz, hacerlo en Vitoria y montar pues una galería como lo había conseguido montar en Zarauz? Ese proyecto empezó y se llevó a cabo porque para 1953 Teo se enteró que en General Lava quedaba libre un local, una antigua relojería, y quiso hacerse con ese local para poner el negocio de Galerías Apellaniz. Digo Teo porque Teo al final era un poco, junto con Andrés, porque sus otros hijos todavía eran pequeños, el que era un poco el motor y la energía dentro de la familia, porque Jesús pintaba y es lo que quería hacer, simplemente pintar, y no se preocupaba. Empresarialmente era muy malo con su obra, tenía que ser Teodora la que le moviera y le animara pues a las exposiciones, incluso a poner los precios, porque muchos de los cuadros, cosa que lo descubrí cuando hice la catalogación, me comentaba la gente que había una persona que le gustaba un cuadro y le decía, es que no te lo puedo pagar, pues era fácil que se lo regalara. Entonces, para mi abuela pues no era buen negocio, ¿no?, el andar regalando. En el año 53 hizo un nuevo viaje a París, llevaba ya años sin viajar y era porque le pedía los clientes, la gente, los coleccionistas que querían temas de París. Y volvió a París en el año 53, que fue el año en el que ya consiguieron el local del General Lava 8, el año 53, que lo inauguraron en el año 54 y se inauguraba una nueva galería en Vitoria, que era el Salón de Arte de los Ezquerra, que le habían propuesto a Jesús Apellaniz inaugurar, que fuera él el que la inaugurara, con temas, querían temas de París. Sabían que había estado en París, que tenía éxito, que tenía una clientela que apreciaba esa obra, y se fue a París a pintar otra vez en el año 53 para esta exposición del Salón de Arte de los Ezquerra, en la calle San Prudencio. Y bueno, pues como antes, más cuadros de París, cuadros de terrazas, de bullicio. Yo creo que esta época aún más contento, porque ya sabía que estas obras pues prácticamente las iba a tener vendidas, ¿no? El Moulin Rouge, que pintó varios cuadros que a mí me parecen unos cuadros preciosos. Y bueno, los jardines de Luxemburgo, más cuadros de París, y luego temas vitorianos, porque dijeron, bueno, también tienes que hacer temas vitorianos. Estaba ya montando su galería en Vitoria, la de Zarauz se mantuvo todavía durante 15 o 16 años, pero ya era simplemente una galería de verano. La abrieron en Vitoria y luego en verano se iban a la de Zarauz. Y empezó a pintar temas alaveses y temas vitorianos. Hizo muchos cuadros de los alrededores de Vitoria, de las charcas, de las choperas que él sentía cuando veía que las cortaban, porque ampliaba la ciudad y desaparecían esas líneas de chopos que rodeaban los márgenes de todos los arroyos que rodeaban a Vitoria. Esta es una vista de Vitoria, de los alrededores de Vitoria, se ve al fondo Santa María. Absolutamente impresionista, ¿no? Es decir, y ya una pintura ya de madurez, una pintura de los años 50, como estoy comentando. Esto es el pueblo de Apellaniz, el Valle de Zuya con el Gorbea al fondo. Yo, que conozco su pintura, me doy cuenta en sus cuadros cuando estaba el hombre disfrutando. Se veía que disfrutaba. Y luego pintaba siempre, como he dicho, al plein air, al aire libre. Siempre salía a pintar al aire libre.
son cuadros de pequeño formato, porque no se puede hacer al aire libre un cuadro grande, primero porque no te da tiempo y ha cambiado la luz y ya es otro cuadro, ¿no? Y luego que si hay viento, pues sales volando. Entonces siempre eran cuadros más pequeños. Más temas de alrededores de Vitoria, cuadros nevados, cuadros de una factura preciosa. Un cuadro de Fuenterrabía. De temas urbanos tardó mucho en hacer de Vitoria, pero también hizo algunas cosas, pero ya casi al final. Como vemos en este cuadro de la Florida, este cuadro de la romería en Armentia, y luego también un tema, cuando estaba hablando de Zarauz, era la amistad que hizo con los reyes de Bélgica, sobre todo con Fabiola, que estaba muy vinculada a Zarauz, y conoció la galería de Jesús y de Teo, que le encantó, y en todos los viajes que hacía compraba algo, y llegó a tener amistad, ¿no? Tanto con Jesús como con Teo. Esta es una fotografía que es curiosa de la reina Fabiola, la que pone, pues eso, que recorriendo las calles de Zarauz y yendo a visitar a la tienda de pinturas que han puesto Apellani, de Apellániz. Jesús Apellániz, Teo, con cara de preocupación, y la reina de Bélgica. Y este es un cuadro simpático porque un día, esto es una reproducción de la revista Hola, que le hicieron una entrevista a los reyes de Bélgica, y en mi familia mirando la revista dijeron, pero si sale un cuadro de Jesús Apellániz al fondo, de Guetaria, es un cuadro que Fabiola compró en la galería. Bueno, esta sería la fotografía de la familia Apellániz cuando están en Vitoria. Ya han inaugurado la galería en el año 54 con Díaz Olano. Fue el pintor que eligieron para inaugurar su galería en Vitoria, con Ignacio Díaz Olano, que siempre ha estado muy vinculado a la galería Apellániz Díaz Olano. Dicho está que inauguraron con él, siempre admiraron su pintura, Jesús Apellániz lo admiró, Andrés Apellániz también, y en esta fotografía está la familia. Está Ana Mari, está Jesús, abajo Juan Antonio, de chaval, Teo y Andrés Apellániz. Es la época en la que se inauguró la galería en Vitoria. Bueno, ya de aquí la vida fue para él mucho más tranquila, ya dejó casi de hacer exposiciones y lo que quería hacer es pintar y viajar. Y empezó a viajar ya con su mujer, con sus hijos, con la mujer de su hijo, con su nuera. Y bueno, son fotos muy bonitas, es mi abuelo y mi madre, ¿no? Y bueno, siempre, como he dicho antes, con la caja de pinturas, que la tiene en la mano, siempre llevaba la caja de pinturas, es decir, él siempre tenía que estar pintando, era su ilusión, es lo que más le gustaba. Una foto muy simpática que están en Cannes pintando, está Jesús Apellániz con su caja de pinturas, con su tabla y pintando, está esbozando el cuadro, que se ve pues, como una línea. Bueno, pues el cuadro que estaba pintando era este cuadro, que es la vista de Cannes con el Royal Carlton, el hotel al fondo. En estos años también se trabajó como conservador de la Virgen Blanca. Él era el que la conservaba, estamos hablando de años 54, 55, y le pidieron que hiciera los techos, los frescos, que no fueron realmente frescos porque fueron lienzos de las capillas laterales de San Miguel. Y él pues, fue el que las hizo en el año 56. Aquí está en la fotografía con sus ayudantes, Jesús Apellániz a la izquierda, su hijo Andrés Apellániz el tercero por la derecha, pintando, como digo, las capillas laterales de San Miguel. En el fútbol, el Mendizorroza, que era un gran aficionado al fútbol, le encantaba. Esta foto es de 1915, viendo al Alavés. Siempre que había partido, siempre iba a verles. Y bueno, al punto que el 22 de marzo de 1969, viendo al Alavés, se empezó a encontrar mal y al día siguiente falleció. Tuvo una trombosis y del partido del Alavés ya se fue a casa y al día siguiente falleció. Pero bueno, siempre quiso mucho a su equipo, al Deportivo Alavés. Bueno, falleció, como he dicho, y se hicieron diversos homenajes. El más importante, cuando Jesús falleció, que ya hemos saltado porque el tiempo se va acabando,
falleció en 1969 y el homenaje más importante se hizo en 1970 en la Escuela de Arte y Oficios, donde acabó siendo profesor y miembro de la directiva. Y bueno, fue un acto muy emotivo en la Escuela de Arte y Oficios que lo dirigió Ignacio Lascaray y Emilio Apraiz, que era amigo personal de ellos. Y bueno, pues Venancio del Val, que fue también muy amigo de Jesús Apellaniz, escribió un precioso artículo en un periódico diciendo pues, que en la primavera se había ido el pintor de la primavera. Bueno, estábamos en 1969, que es, como digo, cuando Jesús Apellaniz falleció. Ya había conseguido tener la galería en Zarauz, había conseguido tener la galería en Vitoria y, bueno, pues con 71 años pues nos dejó. Y, bueno, y luego la historia de la galería, que es un poco la historia de Apellaniz, por decirlo ya rápido el final, pues en el año 78 se abrió una nueva galería que se abrió con obras de Miró, que estuvo, supongo que alguien lo recordará, que estuvo en la calle Ramón y Cajal, junto al Senda, y se inauguró con una exposición de Miró. Era una galería enfocada a vanguardias, a arte moderno, ya que la línea de la galería había sido siempre más clásica, pues idea de Andrés Apellaniz, pues inauguró una galería pues ni más ni menos que con Miró, ¿no? La galería no duró muchos años, porque tampoco podía mantener ambas galerías y acabó cerrando, ¿no? Este es el catálogo como digo, de 1978, con Joan Miró, otra fotografía de la exposición. Luego, en General Álava, cogió otro local, en el número 2, que lo quería enfocar para exposiciones de pintores, a ser posible, vitorianos. Le hacía ilusión y abrió en el número 2, que la llamó G2, otra galería, que es esta fotografía. Concretamente es una exposición de Carmelo Ortiz de Elguea. Pues pusieron Carmelo Ortiz de Elguea, José Luis Álvarez Vélez, Ricardo Aranegui, que eran primos. Bueno, pues también otra galería, pues dentro de ese espíritu inquieto que tenía en este caso ya Andrés Apellaniz, ¿no? Por el arte y por tener más espacios, ¿no? de arte. En la calle Correría tuvieron también negocios que los llevaba Juan Antonio, el hermano de Andrés, que estaba quizá más centrado en alta época y en etnografía vasca. Había una colección de mueble vasco, de cerámica, que se llamaba Chichillu, el nombre de la galería. No sé si he dicho que la galería sí lo he dicho, ¿no? Que se llamó Amárica, que fue la primera galería Amárica, porque todo el mundo ahora piensa que la galería Amárica es la que está en la Plaza Amárica. Pues en el 78 la galería Amárica es la que he comentado que estaba en Ramón y Cajal. Y ya casi para terminar, hay una faceta dentro de la pintura de los Apellaniz que es para mucha gente desconocida, que hubo un miembro de los Apellaniz que rompió la línea, diríamos, figurativa, tradicional en su pintura y probó con la abstracción, y que es Andrés Apellaniz. Hay una serie de obras de una época, desde finales de los 40 hasta los 60, hizo de vez en cuando algunos temas que llaman la atención, pero que existen, están dentro de su serie de obras, ¿no? Como puede ser este cuadro, que cuando la gente dice, pero esto es un cuadro de Andrés de Apellaniz Ibarra, pues es un cuadro de Apellaniz Ibarra, de finales de los 40, otro tipo de pintura completamente distinta. Bueno, estamos hablando de una pintura que Jesús Apellaniz vivía, ¿no? Y le parecía estupendo que un hijo pintara como le diera la gana, y si era su forma de expresar, que fuera su forma de expresar. Habiendo estado en París, en esa época, que era un fluir de tendencias continuo, ¿no? Desde el comienzo del impresionismo, pues todo lo que derivó, pues ya nada le parecía raro y le parecía perfectamente que uno de sus hijos, pues si quería pintar así, pues que adelante. Este es otro cuadro, digo pues como curiosidad de pues, qué cambio de esas vistas, de esos paisajes alaveses, pues que también es la expresión de un artista. Esto es lo último que hizo, que no era figurativo, que es un cuadro de los años 60. Y ya pues como final, pues una fotografía de la galería pues con dos personajes que probablemente mucha gente conocerá. Está el amigo Santiago Arcediano, está mi padre Andrés Apellaniz, y entre ellos una magnífica obra de Valentín de Zubiaurre, Fiesta de Mayo en Garay,
o Con flores a María, que es un cuadro que consiguió premio en una exposición nacional y una de las obras más representativas del pintor Valentín de Zubiaurre. Pues doy por terminada la charla y bueno, no conozco la mecánica, no sé si alguien quiere preguntar algo, que me eche una mano mi amigo. En la no presentación que he hecho de Miquel, se me ha olvidado decir muchísimas cosas. Una de ellas, que la han visto y la han comprobado, es que es muy divertido, pero sin contar chistes, lo cual todavía tiene, creo que, mucho mérito. Es un tipo muy curioso en muchos aspectos. Tiene también de entre sus manías arreglar relojes de época, relojes del siglo XIX, finales del XVIII, y es esa mentalidad que ha transmitido Miquel de toda la familia, ese aroma, la libertad y el respeto a los demás, empezando por uno mismo. ¿Cómo va dejando Jesús Apellaniz a su hijo Andrés? Hemos visto un par de ejemplos, 3, del arte abstracto que hacía Andrés del 47 al 50. Se adelantó a todos. Hay una fecha de oficialidad del arte abstracto vitoriano a partir del año 63, con Carmelo Ortiz de Elguea, con Juan Mieg, pero es ese carácter, efectivamente, de respeto a uno mismo, de respeto al hombre y algo fundamental, el respeto a la naturaleza. Jesús, Andrés, son paisajistas. Se podía preguntar muchas cosas, pero prefiero también, por favor, creo que tendrán... Yo me he quedado sorprendido, muy sorprendido de muchas de las imágenes, y eso siempre es interesante, el aprender, que cada día uno pueda aprender. Es muy divertido también decirlo, pero estar todos los días aprendiendo también cansa bastante, ¿no? Pero creo que es una oportunidad, la que hemos disfrutado hoy, inédita. Por favor, preguntas, comentarios. Sí, comenta y yo luego, si no, repito, no vamos a transmitir el micrófono por la situación actual. Miquel, ante todo, pues mi enhorabuena por traer el recuerdo de este gran pintor vitoriano, que no es suficientemente ponderado, Jesús Apellaniz, y me ha llamado la atención, me he quedado alucinado, cuando en las primeras diapositivas, en los tiempos infantiles de tu abuelo, ha sacado dos cuadros que son miniaturas, firmados JLA, que están en mi casa. En casa de mi padre. Y siguen estando, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Bueno, pues como comenté, cuando en el año 93 la Fundación Vital había hecho el libro de Carlos Sáenz de Tejada, que creo que su autor está con un micrófono ahí, me pidieron que hiciera la catalogación de la obra de mi abuelo si quería. Y me recorrí... Bueno, me estuve 2 años o más trabajando en este asunto y, bueno, de punta a punta estuve desde Cádiz, Barcelona, en todos los sitios y en casas vitorianas, pues estaría en 100 casas vitorianas y además fue muy curioso porque cuando iba a una casa sabían que yo era el nieto del pintor y todas las familias tenían un enorme cariño al cuadro y al pintor, y todas me contaban alguna anécdota de mi abuelo, en todas las casas, sabían que era el nieto y tal. Bueno, pues tengo una enorme catalogación, y esos cuadros pues serían de alguna visita que hice pues hace 30 años, que me llamaron y yo fui, es decir, yo intenté ir a todas las casas y tengo una gran catalogación, porque un pintor que haya dedicado toda su vida a la creación, aunque en el caso de mi abuelo fueron 71 años, pero yo tengo catalogados entre pequeños bocetos y dibujos más de 1000 obras, que es completamente normal en un artista, completamente normal. Sorolla no sé si tiene catalogadas 4000, pero es completamente normal, ¿no? Y en Vitoria, pues sí, en Vitoria, pues sí catalogaría, no sé, 150 cuadros, 200 cuadros, y luego muchísimos después que estaban en Francia y en Bélgica. Porque en la época de Zarauz, como había mucho cliente francés, vendía muy bien y todos iban para Francia. Y siguen saliendo de vez en cuando en casas de subastas. En Drouot salió un cuadro grande de Orio. Digo, qué gracia, fíjate. Esos cuadros, lógicamente, si era un tema de Orio, era porque lo había vendido en su galería de Zarauz, pues en la época
pues, en la época dorada, diríamos, de Zarauz en la vida de mi abuelo como profesional. Y bueno, pues el caso de tus cuadros, pues sería que yo los visité, porque se pusieron en contacto conmigo, y son los únicos cuadros que he catalogado de esa época, que son los que expuso en esa tienda de novedades que he comentado. Los únicos son esos. Mira. Hay otro más, Pues, seguramente, sí. Ahora, si quieres, un día quedamos, te cuento cosas de tu abuelo, que son oídos en mi casa, en la familia de mi madre, toda la familia tiene cuadros de Apellani, que regalaba a mi bisabuela Rafaela, por todas las meriendas que se pegaban en su casa. Sí, pues seguro. Pues eso, a mí me encantó, porque yo tenía visita a una casa y tenía una historia. Y siempre una historia muy amable, debía ser un tío muy simpático, mi abuelo. Yo no lo conocí, porque era muy pequeñín, pero debía ser un tío muy simpático y muy particular, sí. Miquel, me da, a raíz de todo esto que se está comentando, una cosa que es también muy anecdótica, pero es muy seria. Hay gente, has comentado de pasada algún cuadro que localizaste de tu abuelo, la procedencia era del Banco Guipuzcoano, sí, tal, la antigua Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, pues recordamos todos porque fueron ya los años 70, pero en los años 40 finales reproducían en sus almanaques la municipal, pues me acuerdo luego, ya digo, años después, de Carlos Sáez de Tejada y de Jesús Apellaniz. Y se ha dado el caso como anécdota, pero que no es tan anécdota, y lo cuento, y es prosaico, es gente que va a Galerías Apellaniz con un marco, un cuadro perfectamente enmarcado, y a ver ese cuadro de Jesús Apellaniz, que lo date Miquel, tal, y resulta que, bueno, puedes contar, Miquel, qué anécdota pasa con esos cuadros que cree que tiene la gente de Jesús Apellaniz, porque los han visto toda la vida en sus casas, y resulta que no son cuadros de Jesús Apellaniz. Sí, efectivamente. En esto que he comentado de la catalogación, cuando iba a las casas me decían, pues tengo una vista de tal, te digo, ese cuadro a mí me suena, y digo, pues bueno, voy a verlo. Y es lo que está comentando, que en el año 53, 54, primero el Banco Vitoria, luego la Caja Vital, sacó en el calendario, sacaba imágenes de cuadros, pero con la impresión que se hacía en esa época, que era mucho más artística, ¿no? No era ese papel satinado o cuché, no. Eran impresiones muy artísticas. Estaba Fournier, pues hacía lo mejor, eran... dentro de lo que es el arte gráfico eran perfectas. Entonces recortaban el calendario, lo enmarcaban, y la generación siguiente pensaba que era un original. Y les decía yo, pues es que esto es una foto, no es un cuadro. Y habían vivido toda la vida pensando que era un original. Y sí, con esto también has puesto una imagen del Cristo, una copia, sí. Tu abuelo estuvo también en la Academia de Bellas Artes de San Fernando como alumno libre. Lógicamente, el gran centro para los artistas Madrid es el Museo del Prado. Como copista hemos visto el Cristo de Velázquez. Ahí también hay alguna anécdota de gente o familia lejana vuestra que dicen, caramba, tenemos un Velázquez, tenemos un Greco, y resulta que eran copias, y eso a veces a los historiadores, porque creemos que la historia del arte, casi siempre la han hecho los historiadores, lo hemos hecho los historiadores, pero los historiadores no tenemos esos poderes, esas visiones especiales que tenía Superman, sino que lo tienen que hacer los restauradores. Claro, esos cuadros del Greco o de Velázquez, pues resulta que eran pintados por el abuelo del señor Miquel Apellaniz, que es otra cosa que no se suele comentar, por ejemplo, en los grandes libros, ¿no? Sí, pero como ha pasado con casi todos los pintores que hicieron copias, que luego acabaron en casas, que no se sabe, que luego ya se crea una historia que rodea al cuadro ante generaciones. No, el cuadro de la abuela es un Greco, y bueno, pues lo mejor es pensar que es un Greco. Pues, has comentado tu abuelo, amigo de Ángel Sáez de Ugarte, pero había otro pintor a esto de las copias, que lo recuerda la gente por el nomenclator callejero, Mauro Urtido Urbina, también uno de los grandes alumnos y discípulos de Ignacio Díaz Olano, que se especializó, Mauro Urtido Urbina, falleció el año 36, se especializó en copias del Greco, de Velázquez, el Veronés, Murillo, y es curioso, esos cuadros de Mauro Urtido Urbina hizo exposiciones en Bilbao, en la Gran Vía de Bilbao en el año 26, y en Vitoria, en la escuela, en el Paraninfo de la Escuela de Arte y Oficios, esos cuadros del Veronés de Tiziano, alguno lo tiene la Caja Vital, o ya Cuchaban, y el
el Ayuntamiento de Vitoria, pero no estarán en casas particulares de gente de pedigrí pensando que tienen un Tiziano o un Veronés. Pues no, son temas curiosos, pues como lo de Jesús. Efectivamente, haces copias de los grandes maestros del Museo del Prado y ahí se quedan esos cuadros. Descatalogado o descontextualizado ese cuadro, pues pasa por ser casi un original. Tienen que confirmarlo, lógicamente, décadas después, los restauradores, los estudiosos de Bellas Artes. Más comentarios, por favor, para Miquel. José María. Yo no tengo la suerte de, como Juan Carlos, de tener cuadros. Pero me hubiera gustado tener un cuadro como el que no has puesto. Uno que era de gran tamaño, un paisaje a la vez, que era de Olivar de Gamboa. Sí. La Caja Vital, el año 50. Lo tenía Sí. allí bien Sí, expuesto. es que Olivar de Gamboa. Me hubiera ha sido gustado tener ese. tan complicado para hacer la selección de cuadros porque empecé primero a mirar el archivo, que claro, que todo eran fotografía en papel en esa época cuando lo hice, ¿no? Entonces empecé a escanear tal y que digo, es que me pongo a escanear 1000 cuadros y tengo que hacer una pequeña... Y aquí, al final, ya he tenido que suprimir un montón de cosas porque si no se me iba el tiempo. Y sí había muchos cuadros que me hubiese... Ese cuadro es precioso y lo tuve a punto de darle al clic para añadirlo. Es tamaño grande. Sí, es un magnífico cuadro, sí. Comenta José Mari otro tema, efectivamente, la labor, comentaba sobre un cuadro que pertenece en tonos verdes, está tapado eso, Olivar y Gamboa, ya 2-3 años antes que fuera negado por el pantano. Claro, y esta es otra labor quizá también de Jesús Apellani y de los paisajistas. Has comentado, es verdad, Jesús Apellani se quedó descolocado en el año 55 cuando esas avenidas de chopos, los arroyos de las afueras de Vitoria, va desapareciendo por mor del desarrollo urbanístico de la ciudad y la labor arqueológica de testigo que tiene en este caso un pintor tan prolífico, tan naturalista, ese plener de Jesús Apellani para efectivamente rincones que ya no existen. Y ese cuadro es paradigmático, sí señor. Sí. Y hace poco me pidieron también, que vino una persona a la galería y me dijo, ¿y tu abuelo sé que pintó un cuadro de Orenin antes de que se inundara y tal? Y se localizó el cuadro, un cuadro precioso, que lo que está todo ahora negado por las aguas, pues en el cuadro hay unos bueyes, hay una tirando de un arado, es un cuadro muy bonito, y dice, pues todo eso es el pantano, queda pues los pocos restos que quedan de Orenin. Y además pintó mucho por la zona del embalse, porque parte de la familia de su mujer era de Nancleres de Oca y también anduvo mucho por toda esa zona. De Gamboa. Jesús. Sí, Miquel, bueno, enhorabuena por tu disertación. Qué ricasco. Antes comentaba con Javi Sedano. Y bueno, pues esta saga de pintores, los Apellani, ¿no? Miquel Apellani, ¿qué tal se las da con los pinceles? ¿Los ha cogido? ¿Ha hecho, sí. Sí, bueno, como ha dicho un poco Santi, que si es verdad, igual se ha heredado, ¿no? Que lo llevamos un poco en los genes, como he contado antes de mi abuelo, que empezó a hacer un poco de todo en París, ¿no? Pues yo también he hecho mis cositas, mis pinitos, pero bueno, por modestia lo tengo en mi casa. Y ya está, no lo pongo en el escaparate en General 8 porque tengo unos competidores potentes, ¿no? Y sí, también he hecho algo y me aficionó también muchísimo la restauración. Hace 25 años o 30 años empecé medio en broma y me apasioné, lo estudié, hice cursos, me encanta la restauración de arte, lo que ha dicho la relojería también, igual era por mis principios y mis proyectos como ingeniero, que al final no resultaron. Pues me gustaba todo lo que estaba relacionado con la mecánica y empecé medio en broma, que según me decía mi padre, cuando cogía un reloj de bolsillo y veía lo que es el escape del movimiento, pues ya iba con el dedo y ya me había cargado el reloj. Es la parte más delicada. Entonces me los escondían, ¿no? Porque los relojes del bolsillo de 19 y tal. Bueno, pues me aficioné a la relojería y tengo un taller de relojería en mi casa. Acabé comprándome hasta un torno de relojero. En fin, bueno, pues... Y la pintura, pues lo mismo, también he hecho mis cosas. Y también, Jesús, y a nuestras amigas y amigos, eso, la labor de restauración se la he visto hacer, un cuadro, claro. No suelo aceptar encargos
profesionales. Él, sus cuadros, los que compra, los restaura, y yo le he visto perfectamente, los restaura, los limpia y se nota eso, el celaje, la limpieza, claro, además con una amorosidad, amor y morosidad, lentitud, despacio y con paciencia, que es como eso, el andar en todos los artilugios, mecanismos de la relojería también y cosas tan delicadas de hace 150 años, implica, entre otras muchísimas cosas, también paciencia. Y por cierto, ahora que veo a José Mari, algo interesante también de Galerías Apellaniz, algo muy interesante en relación con la diáspora vasca, que ahí es donde Miquel hace 30 años, comisionado por su padre Andrés, iniciativa privada, y eso hay que ponderarlo también, Galerías Apellaniz, es otra faceta, va comisionado Miquel, y ahí se engancha todavía más, a recorrer Argentina, Uruguay, Chile, a buscar esa diáspora vasca, los emigrantes vascos de finales del 19, principios del 20, esos cuadros que dejaron por ahí, y luego, desgraciadamente, el exilio en los años 40, y Miquel y Andrés han traído mucha obra de artistas vascos, vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses, en concreto diazolano, que ahora, por ejemplo, muchos de ellos tenemos la suerte de ver en museos, entre otros el Museo de Bellas Artes de Vitoria, Álava. Sí, no, y lo que has comentado era uno de los temas que tenía aquí previsto hablar, que prácticamente la mitad no los he desarrollado, porque casi miraba la pantalla y ni leía lo que tenía escrito, pero un tema era ese, lo que has dicho tú, y un viaje que hice a Argentina, concretamente a Tandil, fue porque se pusieron en contacto los herederos de Cabanas Oteiza. Revisando cartas, eran sus nietos. Revisando cartas vieron que se carteaba con Jesús Apellaniz. Entonces empezaron a mirar por internet, llamaron a la Cámara de Comercio, no sé qué, tal, empezaron a llamar a 1000 sitios, porque luego me lo contaron, y al final les dieron el dato de que existía en Vitoria una galería, porque Cabanas Oteiza lo conoció en Zarauz, que existía en Vitoria una galería con el nombre Apellaniz. Entonces me llamaron, empecé a hablar con ellos y resulta que era Cabanas, fue amigo de mi abuelo, incluso hubo cuadros expuestos de mi abuelo en Buenos Aires a través de Cabanas, ¿no? Y estos eran sus nietos y que querían vender lo que quedaba de colección de su abuelo de Cabanas, y pensaron en eso, en la galería. Y cogí el avión, me fui a Buenos Aires, luego me fui a Tandil, estuve con ellos y me hizo una gracia tremenda, porque nunca habían venido a Zarauz, donde estaba su abuelo, nunca habían salido de Argentina, pero hablaban euskera perfectamente, habían ido allí a un centro vasco que había, y se pusieron a tocar el chistu delante mío, y me hizo una gracia tremenda, allí en Tandil. Luego hablaban con un acento argentino, ¿no? Y ahí tenían los cuadros que les quedaban de Cabanas Oteiza, y bueno, llegó a un acuerdo y acabaron en Vitoria, y algunos de ellos en el Museo de Bellas Artes, de Ángel Cabanas Oteiza. Pues si les parece bien, nuestro presidente, José Mari Vélez Mendizábal, pues va a entregar la estatuilla. No. Si se caen los...